Shalom a los hermanos de la congregación Beyemet y a la congregación y a los hermanos de Teshuvah.tv. Es un gusto poder volver a compartir una vez más este fin de semana dos para allá. Tenemos la para allá Be'ar en el monte y Bejucotai en mis decretos. Y es impresionante la conexión de estas dos para allá y sobre todo el mensaje que hay. Y como siempre digo, yo tengo mis maestros que son Enrique Cortés y Walter Agosto, y básicamente está basado en dos estudios diferentes de ellos, pero una parte está basada en lo que es el estudio del templo. Entonces vamos a hacer una relación de lo que corresponde a una parte de las playas con el templo, y la otra parte es analizar realmente lo que implica confiar en el Padre. ¿Qué significa mantener esa confianza en el Padre? Y nuestros actos, cómo derivan en esa confianza. Entonces vamos a comenzar con la oración. Barhu et Adonai Hameborach, Barhu Adonai Hameborach Leolam Baet, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendecid a Adonai el bendecido. Bendito sea Adonai que es bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido desde todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torah. Amén. La parashá se encuentra en Be'ar en Levíticos 25:1 al 26:2 y Bejucotai en Levítico 26:3 al 27:34. La Haftará tenemos en Jeremías 32:6 al 27, Jeremías 16:19 al 17:14, y en el Levíticos allá tenemos a Lucas, tenemos a Mateo, tenemos a Juan. Tenemos bastantes pasajes para analizar. Salmo 119:33 dice: Enséñame, oh Adonai, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por tu senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Sabemos que el Salmo 19 es muy importante. ¿Por qué? Porque si uno quiere entender cuál era el corazón de David y por qué el corazón de David era conforme al corazón de Dios, tenemos que leer el Salmo 119. Conectando con la parashá del Shabbat pasado, analizamos los tiempos como espacios sagrados y vimos que el Shabbat y las fiestas eran la forma que el Creador establece un sistema natural para avisarnos y anunciarnos sus citas, fiestas y días sagrados para congregarnos. Entonces, ¿qué nos marcan estos espacios sagrados? Las citas con el Eterno, las horas señaladas, los días señalados que son para Él, porque son las fiestas de Él. Eso analizamos muy bien, pueden ir al video de la parashá pasada. Y ahora vamos a entrar en esta parashá que habla de unas instrucciones cuando entremos en la tierra. Y dice así: esta sección del mandamiento del Shemitah es para la gente que habita en la tierra de Israel. Y dice: entonces Adonai habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para Adonai. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para Adonai. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Hay un punto interesante acá. Si la tierra tiene que descansar y la tierra tiene que tomar su tiempo de reposo, ¿para qué?
para que recupere sus sales, para que recupere su vigor, para que pueda volver a ser sembrada y pueda dar fruto de calidad. ¿Cuánto más nosotros? Que el Padre nos regaló el Shabbat para que hagamos esto, para que estemos en su presencia, para que renovemos fuerzas, para que invirtamos tiempo en comunicación con Él. Si la tierra tiene que hacer esto, ¿cuánto más nosotros? Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento. O sea que ellos no podían cegar, no podían agarrar y guardar. Era básicamente una forma de que en ese año Shemitah ellos, si querían comer algo, de lo que juntaron en el año anterior, podían, pero si querían hacerlo, podían ir y comer de ese alimento, pero no cosechar, llevar y guardar, sino que sea un alimento en el momento. A ti y a tus siervos y a tus siervas y a tu jornalero y al extranjero que residen contigo. Dice, también a tu ganado y a los animales que están en tu tierra. Todas sus cosechas les servirán de alimento. Contarás también 7 semanas de años para ti. Y acá hay un tema importante. 7 semanas de años. Entonces tenemos el comparativo de que las semanas se cuentan por años, ¿sí? Cuando es para el Shemitah. Tenemos las semanas que se cuentan para Shavuot, que es lo que estamos haciendo ahora. También tenemos la relación de que un año son como 1000 días y que 1000 días son como un año. Entonces toda esa relación que marca que hay tiempos establecidos y que todas las unidades de medida de tiempo tienen un propósito y son hechas para algo. 7 veces 7 años para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno para toda la tierra. Contarás también, entonces, cuando contamos las semanas, cuando llegamos a los 49 años, dice que el cuerno en el 10º día del 7º mes tiene que sonar. Ahora, ¿qué santa convocación se declara jubileo? ¿Cuál es la convocación que el jubileo se dice este año es jubileo? Es Yom Kippur. ¿Por qué? Adonai habló a Moisés diciendo, a los 10 días de este 7º mes será el día de expiación, será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas, dice, y presentaréis una ofrenda encendida. Entonces el jubileo se declara en Yom Kippur. ¿Después de qué? Después que el sacerdote entra al lugar santísimo, derrama sobre el altar la sangre y cuando sale ahí es expiación y si corresponde al año es jubileo. Dice, así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad para toda la tierra, para sus habitantes. Para toda la tierra, para sus habitantes. Será el jubileo para vosotros. Y cada uno de vosotros volverá a su posesión. Y cada uno de vosotros volverá a su familia. Entonces, ¿quién vino a proclamar libertad? ¿Quién vino a proclamar eso? Y ahí vamos a analizar dentro del contexto del servicio del templo lo que representa jubileo realmente. Entonces, ¿quién vino? Lucas 4:16 dice, llegó a Nazaret, y atiendan esto, él cuando llega a Nazaret en este capítulo es prácticamente lo primero que hace al empezar su ministerio, donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Adonai. Ahora, el profeta Isaías vamos a analizar
lo que dice Isaías 61:1. Dice, el espíritu de Adonai Elohim está sobre mí porque me ha ungido Adonai para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Adonai y el día de venganza. Pero esa parte ya no leyó Yeshua. ¿Por qué? Porque su función era proclamar el año favorable. Su función era decir, hay un jubileo que va a venir, donde van a ser todos liberados. Esa es la función del Mesías en este momento. En ese momento era anunciar que Él venía a traer libertad, la libertad del Padre, el regalo del Padre. ¿Y después qué va a pasar? Después dice, una vez que llegue Yom Kippur, llegue ese jubileo, llegue ese día específico donde Él va a volver y va a pisar el monte de los olivos, el día de la venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia. Y quiero que se queden con esta palabra, robles de justicia, plantío de Adonai, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Entonces, Yeshua fue enviado para esto. Fue enviado para anunciar la libertad a los cautivos. Fue enviado para unificar a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque la única forma que el jubileo pueda ser declarado oficialmente es que las 12 tribus estén en Israel. Y eso va a pasar. Vamos a seguir analizando. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo, o será santo. O sea que el jubileo es como un año Shemitah, básicamente en cuanto al reposo de la tierra. Entonces, cuando llega el jubileo, no solamente hay un año de reposo, son 2 años de reposo. Vamos a ver eso después. De lo que produzca el campo comeréis. En este año de jubileo, cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Si son muchos los años, aumentarás el precio, y si son pocos los años, disminuirás su precio, porque en un número de cosechas lo que te está vendiendo. Así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Adonai, vuestro Elohim. ¿Qué pasaba acá? Cuando uno tenía problemas, trabajaba como. La palabra esclavo en realidad no es en el concepto que conocemos de esclavitud, sino habla de que una persona está al servicio de otra por un tiempo determinado. ¿Cuál era el tiempo ese? Era el Shemitah. Cuando se cumplían los 7 años, el siervo quedaba libre. Pero en este caso en particular, uno podía comprar la tierra de otra persona, pero eso duraba solamente hasta que se declare el jubileo. ¿Por qué? Porque cada 50 años todo volvía al rey, todo volvía a las personas. Por eso es que dice que no se hagan mal el uno al otro. ¿De qué? De que si faltan 3 años para que llegue el jubileo, no pretendas vender por un valor que es mucho más alto del que le corresponde a esas cosechas. Siempre el Padre cuidando que la justicia, el derecho. Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis juicios para ejecutarlos,
para que habitéis seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. Pero si decís, ¿qué vamos a comer el séptimo año, si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando estáis sembrando en el octavo año, todavía podréis comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo viejo hasta el 9º año cuando venga la cosecha. Entonces vamos a analizar esto. Primero que nada tenemos la base de 6 días y Shabbat. Ahora, ¿qué relación tiene el Shabbat con el Shemitah? ¿Qué es lo que los une? Dice Éxodo 16:1, partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, hubiéramos muerto a manos de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces Adonai dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo sabrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será doble de lo que recogen diariamente. Entonces, ¿cuál es la conexión? Que tenemos que tanto el sexto año como el sexto día del Shemitah y de la semana que estuvieron en el Éxodo, ellos podían ver la doble porción para el Shabbat, la doble porción para que ellos puedan guardar correctamente las fiestas, la doble porción para que ellos no tengan necesidad de nada y que tengan una dependencia total del Padre. ¿Y para qué? ¿Para qué era el maná? ¿Para qué era el maná? ¿Y para qué era el Shemitah? Para ponerlos a prueba si andaban o no en la ley, en los mandamientos. ¿Cuánto era la dependencia que había del Padre? Después tenemos los 6 años Shemitah. ¿Y por qué 3 años? Sencillo, porque el sexto año, vamos a hacer el conteo. Tenemos el primer Shemitah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo es Shemitah. En el séptimo no hay cosecha. En el sexto hay cosecha. Pero ¿qué pasa? En el octavo año, que viene a ser el primero de los siguientes años que se tienen que contarse, ahí se sembraba la tierra. Entonces, había alimento para el sexto, había alimento para el séptimo y había alimento para el octavo, que en este caso era el primero. Entonces, 3 años el Padre daba alimento para que se cumplan los mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una semana de años, 2 semanas de años, tercera semana de años, cuarta semana de años, quinta semana de años, sexta semana de años, séptima semana de años, y ahí es el año 49, que ese año es Shabbat, y en este año se hace que se proclama el jubileo. Y cuando se programa el jubileo es el año 50 de Shabbat. Entonces, cuando había jubileo, no eran 3 años, iban a ser 4 años. Porque tenías el año 48, que era la cosecha, el año 49 que no sembrabas, el año 50 que no sembrabas, y el primer año del inicio del conteo, ahí empezabas a sembrar y vas a comer de la cosecha del año 48. Entonces hay motivos para confiar en el Padre. Y en este caso, el octavo año es el primer año de cada conteo.
¿Por qué? Porque podemos decir que es un nuevo comienzo, pero también encontramos estos temas de nuevos comienzos en otros lugares. ¿Sí? Por ejemplo, en el antiguo Medio Oriente encontramos que también había un significado en la liturgia de 7 días y que el octavo era como un inicio simbólico. Los templos en la antigüedad en el octavo día entraban en funciones. Entonces el octavo día se hace como si fuera el primer día. Si recordamos la parashá Shemini, vemos que por 7 días estuvieron ellos, los sacerdotes, antes de que sean bendecidos por Moisés y entren en funciones. Pero entraron ¿cuándo? En el octavo día. Pero ese octavo día, ¿qué representaba? Era el primer día del primer mes del segundo año. Entonces siempre hay una relación entre octavo y primero. Cuando pase el milenio, en el octavo milenio, ¿qué va a ser? Cielo nuevo y tierra nueva. Pero ese octavo milenio va a ser el primer milenio que vamos a comenzar en la nueva era viviendo en presencia del Eterno en el Edén. Entonces vamos a analizar. Y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes. Será de jubileo para vosotros. La palabra jubileo en el hebreo es yovel, que es un toque de cuerno, específicamente señal de trompetas de plata, instrumento mismo y festival que da inicio, bocina, cuerno de carnero, jubileo. La palabra griega para yovel es áfesis, que habla de libertad, perdón, remisión, libertad. ¿Dónde suena la trompeta o qué parte del Nuevo Testamento habla del sonar de la gran trompeta? Porque sabemos que la primera trompeta es en Shavuot, sabemos que la final trompeta es Yom Teruah y que la gran trompeta es Yom Kippur. Mateo 24-29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Dijimos, cuando las 12 tribus están en Israel, cuando las 12 tribus están en la tierra santa, ahí se puede proclamar el jubileo, la libertad, el inicio. Isaías 25:7 dice: y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones, y destruirá la muerte para siempre. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Yeshua? Venir y destruir la muerte para siempre. ¿Por qué? Porque va a traer vida por la eternidad. Y Adonai Elohim enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Adonai ha hablado. Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Elohim a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es Adonai a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Entonces, ¿cuál era la salvación para el pueblo? ¿Cuál es la salvación para el pueblo? El jubileo. ¿Por qué? Porque va a empezar una etapa de que todas las cosas van a empezar a reconstruirse. En el 7º milenio, la tierra va a comenzar su proceso de reposo total, de milenio sabático, gobernado por Yeshua, en el cual la impureza ritual y la impureza moral va a ser sacada, para que podamos estar listos y preparados a entrar al 8º milenio, donde va a descender la Nueva Jerusalén y donde vamos a habitar con el Padre y con el Cordero por la eternidad. Entonces, analizando un poco esto, vamos a volver a Lucas 4,
que decía: el Espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. La palabra libertad de Lucas es áfesis, que si yo voy a la Septuaginta, es la misma palabra que se usa para Isaías. La Septuaginta se llama porque fueron 70 rabinos que hicieron la traducción del hebreo al griego. Entonces la palabra que se usa para proclamar libertad a los cautivos en Isaías es áfesis. Hebreos 9:22 dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La palabra perdón acá es áfesis, pero el contexto de es en el contexto de Yom Kippur. Hebreos está escrito en el contexto de Yom Kippur. Entonces, cuando el escritor de Hebreos habla de sin derramamiento de sangre, se está refiriendo a cuando el sacerdote derramaba la sangre sobre el altar. Recuerden que hay 3 altares en el templo. Está el altar de bronce, que es el que está en los atrios, el altar de incienso, que está en el lugar santo, y el arca, que es el altar que está en el lugar santísimo. Sobre esa arca, una vez al año, entraba el sumo sacerdote y derramaba la sangre encima del arca. Cuando salía, declaraba. Entonces, si vamos a traducir dentro del contexto que está hablando Hebreos, lo correcto sería: y sin derramamiento de sangre no hay jubileo. ¿Por qué? Porque la palabra áfesis, cuando yo la analizo en el contexto de la Septuaginta, siempre está relacionada con jubileo, en la mayoría de los casos, y vamos a ver eso. Principio de libertad según el antiguo Medio Oriente. Se ha establecido que las leyes de jubileo bíblico eran análogas a las proclamaciones reales del Andurarum sumerio, libertad, o la Misharum acadiana, justicia, que se atestigua a mediados del 3er milenio antes de la era común en Mesopotamia, y continuaron siendo prácticas a lo largo del antiguo cercano oriente de la era greco-romana. Esto está en el libro de Ryan White, que es Melquisedec y la carta a los Hebreos, página 3 y 4. La promulgación de esta libertad, también conocida como establecer justicia y rectitud, recordemos estas palabras que representan ¿qué? Representan el trono del Eterno. Era muy similar al jubileo bíblico, excepto que en lugar de proclamar la liberación cada 50 años, se promulgaba con la ascensión de un nuevo rey al trono. Esto se debía a que se consideraba que era responsabilidad del rey establecer una regla justa para su pueblo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros con los reyes de los demás imperios? Es que nuestro rey no muere. Por eso él estableció un jubileo cada 50 años. Imagínense cómo estaríamos en este momento si cuando una persona, si empiezan, vos te endeudas y llegan a los 50 años y te dicen: está todo perdonado, volvé a tu hogar y comenzá de cero. Qué lindo sería, ¿verdad? Qué diferente sería el mundo si estuviéramos dentro de la justicia del Eterno, si estuviéramos dentro de los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque no estamos en esto. Primero, porque era un plan del Padre, pero es consecuencia del pecado. Es consecuencia de lo que hicimos en la tierra, y vamos a analizar este punto. Este atributo de establecer justicia y rectitud para el pueblo por el rey se encuentra en pasajes que se refieren al rey David y al rey Salomón también. Después hay otro material que habla del jubileo, y este sí es importante porque hace la relación de áfesis con Yobel dentro del Antiguo Testamento, y nos va a dar un mejor concepto de esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de perdón, en realidad en la mayoría de las veces se habla de jubileo, se habla de que Él vino a libertarnos, porque esa fue la función del Mesías. Si analizamos, Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Él mismo dijo eso, fueron sus palabras.
Y él dijo que no vine sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Para que se pueda dar la declaración de libertad, se pueda declarar el jubileo, tenían que estar las 12 tribus en Israel. Estaban 2, faltaban 10. Entonces esa es la función del Mesías. Restaurar Israel. Establecer nuevamente el sistema de gobierno del Padre en la tierra. Del nuevo diccionario de teología tenemos este dato. De los más de 50 casos de áfesis en la Septuaginta, la LXX es la Septuaginta, 22 veces se encuentran en Levítico 25 y 27. O sea que casi el 50% de las veces que aparece áfesis en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, están en estas dos porciones que estamos estudiando ahora, en estos dos capítulos, en el capítulo 25 y en el capítulo 27. En hebreo Yobel, año de jubileo, y 5 veces en Deuteronomios 15, 1 al 9, en el hebreo Samaj, liberación de deudas, o en el año de jubileo, dice. En general, se usa frecuentemente en la liberación de cautivos y esclavos. Isaías 61, Jeremías 34, 8, 15, 17, Ezequiel 46, 17. Solo una vez aparece la palabra áfesis en el sentido de perdón. Solamente una vez en Levíticos 16, 26. Y allí está sin una palabra hebrea equivalente, usado como una interpretación de Azazel. Azazel, recuerden que es en que Yom Kippur el sacerdote pone las manos y lleva el pecado del pueblo fuera del campamento. Entonces, una sola vez en todo el Tanakh hace referencia a perdón. El 50% hace referencia a jubileo. Y otro tanto hace referencia a liberación de esclavos y también a liberación, a perdón de deudas. De los más de 50 casos, realmente se realiza relativamente en el sentido de perdonar. Raramente se utiliza relativamente en el sentido de perdonar. Donde está, por lo general, hace que la palabra hebrea nasá, para liberar de la culpa o del castigo. Génesis 18:26, Salmo 25:18, 32:1, 5:82, Isaías 33:24. O salá, perdonar, indultar. Levítico 4. La aparición de afiemi o áfesis indica así que no son las palabras usadas principalmente en la Septuaginta para transportar el concepto de perdón. O sea que dentro de la tradición, dentro del concepto de los sabios de Israel, cuando hablaban de Yobel o cuando hablaban de áfesis, no hablaban de perdón. Estaban hablando de libertad, estaban hablando de jubileo, estaban enfocados en eso. Para que tengamos en cuenta el contexto cuando hablamos de perdón de pecados, sí, Yeshua vino a morir por los pecados, Isaías dice eso, pero su función era también el mensaje de libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque esa iba a ser la siguiente fase cuando Él vuelva. Que a través de su muerte y su resurrección, nosotros que no éramos pueblo íbamos a pasar a ser pueblo. Nosotros que estábamos fuera de la constitución de Israel, de la nacionalidad de Israel, pasamos a ser ciudadanos de Israel a través de Yeshua. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de llegar a un punto en que vamos a habitar la tierra con Él, y va a comenzar en un jubileo donde se va a proclamar la liberación de la tierra, la liberación de todos los habitantes. Por eso es que el Mesías dijo: el Espíritu de Adonai está sobre mí, para que yo porque vine a proclamar libertad a los cautivos. Los esclavos serían declarados libres de las deudas perdonadas y todo tendría en general un nuevo principio, evitando de esta manera que los pobres continuaran pobres de por vida
y ante todo recordándonos que todo lo que existe en la tierra es de Adonai. El objetivo entonces del Mesías era traer libertad a los cautivos, era proclamar el año favorable de Adonai, era dar libertad. Y esa libertad se va a dar en jubileo, se va a dar en Yobel, se va a dar en Yom Kippur, cuando Él venga y ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Es lo que habla Corintios cuando dice, y el último enemigo será ¿quién? La muerte, como vimos en Isaías capítulo 20. Entonces, ¿qué nos genera a nosotros esto? Nos genera una confianza en el Padre, una esperanza en el Padre, una forma en la cual sabemos que todo lo que estamos pasando en la tierra pasa con un propósito, pero que mi objetivo principal es la otra vida, que el objetivo principal es construir los pasos, hacer el camino dentro de la voluntad del Padre, sabiendo que la esperanza está en un futuro mejor, en una vida en la cual no va a haber llanto ni dolor, y donde el Padre mismo dice que van a enjugar nuestras lágrimas. Entonces, vamos a analizar algo. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué significa la confianza en Elohim? Porque este es el punto que tenemos que tener en cuenta. Porque siempre decimos, yo confío en el Padre, yo confío en el Padre. Pero ¿cuál es el objetivo de confiar en el Padre? ¿O cuál es la forma de confiar en el Padre? Y esto lo vemos en la parashá de Jucotai, que es la segunda parte, Levíticos 26:3, dice, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará su producto y los árboles del campo darán su fruto. O sea, ¿cuál es el primer beneficio de la obediencia? Lluvia en su tiempo, la tierra da su fruto, y el campo, los árboles dan su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Salmo 78:1 dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré proverbios en la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Adonai, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Entonces, una de las funciones, una de las formas de confiar en el Padre es enseñar la Torá a nuestros hijos. Los que somos padres tenemos que hacer eso, enseñar la Torá a nuestros hijos. Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que aquellos pusieran su confianza en Elohim y no se olvidaran de las obras de Elohim, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Elohim. Salmo 37:1 dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en Adonai y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en Adonai y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra delicia sea Adonai?
Es interesante que la palabra delicia está relacionada a dos cosas. Está relacionada a la Torá, porque dice que es más dulce que la miel que destila del panal, y está relacionada al Shabbat también, porque dice que el Shabbat es delicia. Encomienda a Adonai tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en Adonai y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Jeremías 17:7 dice: bendito es el hombre que confía en Adonai, cuya confianza es Adonai. Y acá recuerdan, acá vamos a un pasaje que habíamos visto. ¿Se acuerdan que les dije yo que serán llamados robles de justicia? Dice acá: será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Qué decía Isaías 61? Dice que una vez que él venga a tomar venganza y a consolar a los que moran en Sion, a los que lloran en Sion, dice que los que moran en Sion van a ser ¿qué? Llamados robles de justicia. Ahora, esta palabra de Jeremías 17, ¿qué nos recuerda? Salmo 1:1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que anda en el consejo, que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en los caminos de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Adonai está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. En todo lo que hace prospera. Entonces, confiar en Dios es guardar sus mandamientos. Confiar en Dios es esperar en Él. Confiar en Dios es descansar en Él, sabiendo que tarde o temprano Él va a traer la bendición a nuestras vidas. Sabiendo que tarde o temprano, si esperamos en Él, Él va a ser fiel para cumplir su palabra. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la desobediencia? Y esta parasha nos habla de esto. Y vamos a analizar porque la desobediencia de Israel fue lo que causó la cautividad. Y vamos a ver el motivo de la cautividad. Levítico 26:14 dice: pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo, por mi parte, os haré esto: pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros, para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán, y huiréis sin que nadie os persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no harán su fruto. Y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, ¡wow! Acá es para analizar. Cuando yo no quiero obedecer la Torá, ¿estoy haciendo qué? Estoy siendo hostil contra el Padre. El no querer obedecer al Padre, el no querer guardar los mandamientos, el rechazar la Torá,
marca una hostilidad nuestra hacia el Padre. Entonces dice, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos. Destruirán vuestro ganado y os reducirán en número de manera que vuestros caminos queden desiertos. Y si con estas cosas no os enmendáis ante mí, y vienen, sigue dando oportunidad, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados, y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros, para que seáis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno, y os darán vuestro pan en cantidades medidas, de modo que comeréis y no os saciaréis. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo? ¿Qué está pasando con el mundo que le dio la espalda al Padre? Estamos viendo esto. Estamos viendo cada vez más hambre. Estamos viendo cada vez más gobiernos que oprimen a sus pueblos. Estamos viendo cada vez más pueblos que están sufriendo falta de pan. ¿Por qué? Porque la gente abandonó los mandamientos. La gente le dio la espalda al Padre. Y cuando vos eliminás los mandamientos de tu vida, cuando no los considerás estos mandamientos, es clara la palabra que dice que sos hostil al Padre. Es como que hicieras guerra contra el Padre. ¿Realmente queremos tener al Padre de adversario? ¿Realmente estamos dispuestos a pelear esa batalla? Yo les aseguro que vamos a perder. No vamos a ganar esa batalla. Si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis, y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso, y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os aborrecerá. También dejaré en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios, y no oleré vuestros suaves aromas. Esto aquí está relacionado al olá, al sacrificio de olor grato. Cuando dice no oleré vuestros suaves aromas, habla de que no va a escuchar nuestras oraciones. Recuerden que las oraciones dicen que son como incienso. Asolaré la tierra de modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones. ¿Qué le pasó a Israel? Y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo. ¡Wow! ¿De qué veníamos hablando? De Shemitah, de Yobel, del reposo de la tierra. Y todo el pecado está relacionado también con ¿qué? Con no hacer descansar la tierra en Israel. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante estos días, todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo, mientras habitabais en ellas. Esto fue en Levítico. No habían cruzado todavía el Jordán. Estaban en el desierto. Segunda de Crónicas 36:17 dice: entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes de la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano, y todos los objetos de la casa de Elohim, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Adonai y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia.
y quemaron la casa de Elohim, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos valiosos. Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliese la palabra de Adonai que por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Así que hagan los cálculos. 70 años reposó la tierra. 7 por 7, 49. Más un año de jubileo que puede estar entre medio o 2 años que podrían estar ahí. Tenemos que unos de 490 a 492 años Israel estuvo sin darle reposo a la tierra. Qué confianza había en el Padre. Qué confianza había en que en el 6º año iba a haber doble porción para el sexto, para el séptimo y para el inicio de la siembra. Porque cuando llegue el jubileo iba a haber en el 48, en el 49, en el 50 y en el primer año que comenzara. ¿Cómo está nuestra confianza en el Padre? Éxodo 31:13 dice: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. Entonces, ¿cuáles son los días de reposo? Habíamos hablado la parashá pasada de esto, así empezamos esta parashá, del sistema natural para avisarnos las citas divinas. Pero ¿cuáles son sus días de reposo? Son el Shabbat, son las fiestas de Adonai, son los años Shemitah, son los años de jubileo. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque fue lo primero que el Padre nos mostró en la creación. Y reposó en el 7º día. No es que descansó, se entronó como rey en la tierra. Y cuando nosotros guardamos sus fiestas, cuando nosotros celebramos Shabbat y cuando nosotros nos mantenemos dentro de la cronología del calendario del Padre, estamos dando honra a su nombre, estamos demostrando la confianza que tenemos en Él y estamos cumpliendo con su voluntad. Las parashá de hoy en el monte y en mis decretos está conectando a la tierra con los convenios. Estas dos parashá son muy importantes. Y es interesante que generalmente van juntas en años específicos. Y cuando van juntas nos dan la oportunidad de poder analizar y de poder conectar que no solamente nosotros debemos cumplir los mandamientos, la tierra también tiene que cumplir su reposo. Y nosotros somos los responsables de hacerlo. Vuelvo a recalcar, tanto el Shemitah como el jubileo es para la tierra de Israel, el no cultivar, el no cosechar. Pero esa obediencia que no se hizo nos afectó y nos afecta a nosotros. Le afectó al pueblo de Israel. Perdieron su templo, perdieron su tierra, perdieron su esencia. Analicemos nuestra vida. Todos tenemos que hacer un análisis y decir como el salmista dijo: examíname, Adonai, y conoce mi corazón. Y ver nuestros caminos de iniquidad y cambiarlos. Volvernos al Padre. Volvernos a la Torá.
seguir a Yeshua, nuestro maestro, seguir a Yeshua que nos dio el ejemplo de cómo caminar, seguir a Yeshua que nos mostró los pasos que tenemos que seguir para poder llegar a la presencia del Padre. Él no vino a morir para que nosotros hagamos lo que queramos. Él vino a la tierra para mostrarnos el camino y para decir, así como yo resucité, ustedes también van a resucitar. Porque esta esperanza es que cuando yo venga, van a tener su Yobel, van a tener su jubileo, van a tener su libertad y van a vivir libres por toda la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos y por lo cual tenemos que estar agradecidos. Porque podremos pasar por cantidad de dificultades. Podemos tener diferentes problemas. Pero nunca perdamos de vista la confianza que tenemos que tener en el Padre. Y la verdadera confianza es que a pesar de todo, siempre guardemos los mandamientos. A pesar de todo, siempre estemos dentro de su voluntad. Y recordemos siempre que somos salvos por gracia y en la obediencia hay bendición. Y no crean todo, verifíquelo usted mismo. Oremos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, v'chayei olam natah betuchenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Hazak, Hazak, Venit Hasek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Que el Señor les bendiga y los guarde. Shavuot Tov, familia.